Víctor Raúl, usted me ha hablado alguna vez de la experiencia de la muerte. Usted dijo en su discurso de la Plaza San Martín que estaba más cerca de la muerte que de la vida. ¿Pero qué sintió usted cuando en 1932 estuvo al borde de la muerte por fusilamiento? ¿Cómo fue su experiencia en ese momento? Bueno, es otro tipo de experiencia porque uno está al borde de la muerte incidentalmente. No es nada que realmente sea una cosa fatal, no es como, por ejemplo, cuando uno tiene 83 años y sabe que está más cerca de la muerte que de la vida. Con todo, en ambas situaciones hay posiciones diferentes que se refieren al momento en que se vive y a la actitud en que uno está para enfrentarse a la vida. ¿Cuál es la actitud de una persona de 83 años para enfrentarse a la vida política? Bueno, si se siente bien, se siente fuerte, se siente vigoroso, es la actitud de un joven. Hay muchos jóvenes viejos. En mi caso yo me siento joven todavía, sobre todo joven de mente, joven de los 5 sentidos, que es algo muy importante. Víctor Raúl, usted ha dicho hace algunos años que considera que el partido aprista no debe hacer más alianzas. Eso lo declaró a usted a la revista Caretas hace algunos años. ¿Usted cree que las alianzas del partido a partir de 1956 le hicieron daño al APRA? No, porque las alianzas en ese momento son alianzas de formación. Y en esto todos los grandes revolucionarios y los grandes expertos en problemas de relaciones han dicho que es una necedad no pensar en alianzas. No hay partido en el mundo que no haya celebrado alianzas. Además, nosotros no hemos celebrado nunca una alianza sustantiva, una alianza fundamental. Hemos celebrado alianzas parlamentarias, compromisos efímeros, que han tenido solamente duración muy limitada. Además, compromisos de urgencia. Nosotros hemos sido un partido muy perseguido, un partido muy asediado, y nosotros requeríamos en un momento casi desesperado de buscar quien nos ayudara o quien nos entendiera. El problema en el Perú es que no hay entendimiento político, porque no hay educación política. Es un problema de ignorancia, es un problema de incomprensión por falta de capacidad y de preparación. A veces he pensado que la experiencia de 1945 a 1948 fue una oportunidad preciosa que por una u otra razón se desperdició en la historia del Perú. Yo quería hacer una pregunta también personal. Esa fue una reunión, fue un pacto que se celebró entre usted como representante del partido aprista y el general Benavides, que excluía naturalmente a ambos de la candidatura presidencial, ¿no es verdad? Cierto. Y los dos candidatos, estas fueron unas reuniones que se hicieron en la casa de don Alberto Ulloa. Algunas reuniones. Y los dos precandidatos fueron don Rafael Belaúnde y el señor Bustamante. Retrospectivamente, ¿cree usted que hubiera sido mejor candidato don Rafael Belaúnde? Sí. Yo siempre he pensado eso. Y siempre prefería al doctor Belaúnde. Pero desgraciadamente hubo una circunstancia de incomprensión o quizá de falta de explicación, no entiendo. Se atribuyen a este incidente a muchas otras causas. Pero yo considero que evidentemente fue muy grave y quizá fatal para la realidad del país, que
que Belaúnde no aceptara, el Belaúnde padre que no aceptara, habría sido un buen presidente. Hay muchas historias tejidas en torno a la experiencia del 45 al 48. Se habla mucho, hay muchos libros escritos sobre los alientos que el Partido Aprista daba a insurrecciones militares o insurrecciones populares contra el régimen legalmente constituido. ¿Qué hay de esto? Eso es falso. Esos son productos de la imaginación enfermiza de los opositores del APRA. Pero eso no tiene ninguna veracidad. Nosotros fuimos leales cooperadores y leales aliados del gobierno constituido. Yo no quisiera hablar más de esto porque tendría que asomarme al problema de las personas. Yo a veces pienso, Víctor Raúl, y perdone que se lo plantee francamente, que usted que comienza a hacer política en el gobierno de Leguía, antes que nada, ¿cuál es su opinión sobre Leguía? Muy buena opinión. ¿Usted lo catalogaría como uno de los grandes personajes de este siglo de Perú? Sí, como el mejor presidente civil de este siglo. Yo le recordaba a Leguía, porque usted que comienza a hacer política con el régimen de Leguía, oponiéndose en 1923 en las jornadas de mayo contra su gobierno, que muy joven es candidato a la presidencia en 1931, a veces me da la impresión que usted se representa la historia peruana como un diálogo exclusivo entre el APRA como partido popular y el ejército, en ese momento representante de la oligarquía, y que esto es verdad más o menos hasta 1956, pero que a partir de 1956 aparecen una serie de otros partidos en la historia peruana, otros movimientos y otras personalidades, y que usted no ha sabido o no ha querido acomodarse a esta realidad. ¿Le parece injusto este comentario? Sí, completamente injusto porque no corresponde a la realidad. Nosotros quisimos sobre todas las cosas una buena amistad con el ejército y eso fue lo que nuestros enemigos se preocuparon de impedir. Nosotros quisimos que a la población civil y la población militar viniera a juntarse, a unirse y a comprenderse. Yo he tenido muchos amigos militares y muchos amigos militares predispuestos a entendernos, predispuestos a acercarse al APRA. Pero eso fue deliberadamente impedido por los enemigos que calcularon muy bien dónde estaban los obstáculos. Yo me refería, Víctor Raúl, no a la relación entre el APRA y el ejército, sino me refería a otros partidos que aparecieron después del año 56. La pregunta va a lo siguiente. ¿No cree usted que le ha hecho daño al partido aprista la frase de solo el aprismo salvará al Perú? ¿No le ha dado una imagen de partido sectario? No, el aprismo necesitaba una voz de afirmación, una voz optimista y segura, además no una voz ilusoria, sino una voz que representara la promesa y el compromiso. Esa voz era un reto para nosotros, una obligación histórica que nosotros contraíamos, un desafío que le hacíamos al país. Ahora, estas circunstancias, ¿no cree usted que han cambiado ya y que hoy es necesaria la colaboración con otras fuerzas sociales, políticas, institucionales que hay en el país, una vez que el partido aprista ya es reconocido como el partido más importante de la vida peruana? Sí, pero todo eso es aprismo. Nosotros necesitamos continuar la modelación del partido. En eso pienso yo seriamente porque eso corresponde a la etapa en que yo ya no voy a vivir. Hay que dejar un partido fuerte, sólido, un partido moderno, contemporáneo, un partido que realmente represente la unidad monolítica de una fuerza organizada.